Buenas noches a todos, muy buenas noches a todos una vez más. Aquí el hermano César, que con este tema llamado la vigilia de Pentecostés, ya que se acerca la vigilia de Pentecostés pronto, que se va a hacer en el mes de junio. Y una frase impactante que dejó San Juan Pablo II fue que dijo así: abran las puertas al Espíritu Santo, porque Él renueva la faz de la tierra y la de tu vida. Repito, abran de par en par las puertas al Espíritu Santo, porque Él, siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad, renueva la faz de la tierra y la de tu persona. Entonces, cuando pasamos la palabra vigilia, tiene que ver con estar despierto, estar en vela. Eh, la vigilia es un acto litúrgico donde una comunidad o un grupo de personas se reúnen toda la noche mientras que la población duerme. Y durante la vigilia ocurre lo siguiente: se dan testimonios de vida con todo respeto, se leen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Se escuchan las Sagradas Escrituras, se medita en las Sagradas Escrituras. También hay oraciones, hay cantos, hay la decoración del lugar con colores, imágenes, ¿no? También existe lo que es carteles o pancartas donde se pone los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, para que la gente que asista a esa vigilia agarre conciencia, ¿no? De cuál es el propósito de Dios en la vida de ellos. Y eso está en el Catecismo Católico numeral 1830 al 1832. Lo repito, Catecismo Católico 1830 al 1832. Ahora, ¿por qué es importante la vigilia de Pentecostés? Porque muchas veces los católicos tenemos una idea un poquito fuera de común de que es una fiesta en honor al Espíritu Santo. Y no es así. La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, porque es en ese momento donde los católicos celebramos intensamente la relación entre la resurrección de Cristo, ¿sí?, la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo entrelazadas. Meditamos y reflexionamos entre la resurrección de Cristo, la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, la vigilia es un acto litúrgico de oración durante la noche que se lleva a cabo antes de una festividad importante. Entonces hemos hablado que durante la vigilia va a terminar con una celebración eucarística. Es importante que termine con la celebración eucarística. Y repito, Catecismo Católico numeral 1830, 1832 sobre los dones y fruto del Espíritu Santo. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que hay una fiesta llamada la fiesta del Shavuot. Y la fiesta de Shavuot era justamente la fiesta de las semanas, que eran justamente 49 días. ¿Sí? Y de ahí es una fiesta bien grande, ¿no? Y en hebreo se llama Shavuot, pero en griego le llaman Pentecostés, ¿sí? Ahora vamos a ver la comparación entre la fiesta de Pentecostés, ¿no? Cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque los católicos vemos cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que en la fiesta de Pentecostés era la cosecha del trigo, donde la gente daba su primicia de todo lo que ellos habían sembrado, ¿no? Entonces, para el Pentecostés católico es justamente la cosecha de almas, el Espíritu Santo que se derrama grandemente en su iglesia, ya que es el nacimiento de la iglesia en ese momento y el comienzo de su misión universal, ¿sí? Se celebraba, la fiesta del Shavuot se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Si ustedes se recuerdan, era cuando en esa noche, cuando pasó el ángel de la muerte, ellos estaban listos para partir a la tierra prometida, pero tuvieron que hacer un lugar donde tuvieron que parar para que alabar a Dios en la montaña, para que así Moisés recibiera la espada de la ley. Entonces, estos 50 días después de la Pascua en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo es 50 días después de la resurrección. Los católicos celebramos la vigilia pascual, en la cual celebramos que Cristo ha resucitado, y 50 días por resurrección celebramos el día de Pentecostés. Entonces vemos la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez más, como dije anteriormente, es en el monte Sinaí donde Moisés recibe las tablas de la ley de Sinaí, ¿sí?
Y vemos qué interesante cómo Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, y es el día de Pentecostés que Dios derrama su espíritu, ¿dónde? En Jerusalén, en el cenáculo, a 120 personas, incluida María, como el canal principal donde ellos recibieron las lenguas de fuego, ¿sí? Vemos que el Antiguo Testamento, las tablas de la ley, esa alianza, antigua alianza, fue escrita en piedra. Dios talló dos piedras y se las entregó a Moisés. Moisés las rompió y tuvo que volver a subir, y esta vez él las talló y Dios volvió a escribir los 10 mandamientos. Pero ahora vemos a mí que esta nueva alianza, hay una nueva alianza. Esta nueva alianza está escrita ahora ya no en tablas de piedra, sino está escrita en los corazones, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, el Antiguo Testamento, ¿sí?, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. El Espíritu de Dios derramado en cada corazón. Somos un espejo de la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu, palabra de Dios. Vemos aquí cómo el Espíritu va transformando los corazones. Entonces vemos ahí la conexión entre el Antiguo Testamento, una vez más, alianza escrita en piedra, ahora esta alianza está escrita en los corazones. Y finalmente el pueblo estaba guiado por los mandamientos de la ley de Dios, y ahora el pueblo en el Nuevo Testamento vemos cómo el pueblo es guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, que nos trae la verdad de Cristo, ¿sí?, y cómo nos lleva desde el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos, ¿sí?, al Nuevo Testamento, que es ahora que nos hace entender por qué Dios nos dio esos mandamientos, ¿no? Los 3 primeros mandamientos tienen que ver con una alabanza profunda a Dios, ¿no? Y el cuarto al 10 digamos, es el amor al prójimo. Entonces los primeros 3 mandamientos es el amor a Dios, y el cuarto al 10, el amor al prójimo, de que Jesús dijo que la ley se resume en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ahí está la calificación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en la fiesta de las semanas, ¿sí?, como habíamos explicado, era una peregrinación grande del pueblo, una gran peregrinación grande que hacía el pueblo, ¿sí?, a Jerusalén, ¿sí? Entonces, ahora, es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque en Levíticos capítulo 23, versículo del 15 al 21, solo voy a proclamar el 16 y el 21, para entender por qué el pueblo viajaba tenía una gran distancia, donde quiera que se encontraban, a celebrar la fiesta de la semana, o fiesta de Pentecostés judío. Entonces, el versículo 16 dice así, ¿no? Al día siguiente del 7º sábado serán 50 días, y entonces ofrecerán una nueva ofrenda a Yahvé. Ajá, vemos que 50 días después de la Pascua judía entonces aquí está clarificando bien el versículo bíblico. Y dice el versículo 21, ese mismo día convocarán una asamblea santa, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo, y no harán ningún trabajo de trabajador. Es ley perpetua para sus descendientes, donde quiera que habiten. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces vemos cómo el pueblo viajaba a diferentes lugares a la gran fiesta de Pentecostés judíos. Entonces, vamos ahora al Nuevo Testamento. ¿Cómo estaban los apóstoles en ese momento para recibir su Pentecostés, ¿no? Ellos estaban en una gran vigilia también. Y eso lo vemos en Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 8, del 13 al 14. Solamente voy a proclamar por el factor tiempo el versículo 8, donde dice: recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria, hasta los extremos de la tierra. Es decir, que el derramamiento de Pentecostés sobre ellos, a través de María Santísima, los 120 personas que estaban reunidos en el cenáculo, a través de María hacia ellos reciben ese Espíritu Santo y van a salir ahora a cumplir la misión que Dios les había encargado. Entonces, pero dice que todos ellos, el versículo 14 es importante porque se estaban ellos preparando en oración profunda para ese momento de Pentecostés. Entonces, todos ellos perseveraban, dice el versículo 14 de Hechos 1, dice que todos ellos perseveraban juntos en oración, en compañía de unas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces vemos, palabra de Dios, te la damos, Señor. Vemos que María es un miembro activo dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nosotros también nos preparamos en oración. Antes del Pentecostés vamos a tener lo que se llama una novena al Espíritu Santo. Pero para entender esto, para hacer esto de los testigos,
Vemos que los santos católicos dijeron unas frases muy hermosas, por ejemplo, como San Agustín, que dijo, sin el Espíritu Santo de Dios, si les dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Repito, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. El Evangelio, Jesucristo, es letra muerta, la iglesia una simple organización. Mire esa frase, sin el Espíritu Santo una iglesia muerta. Entonces, por eso que en la iglesia católica enseñamos muy bien que quien lleva la rienda de esta iglesia, desde Pentecostés hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo sigue guiando a esta santa iglesia católica. Otra frase de otras santas, que se llama Santa Teresita del Niño Jesús, le llaman la pequeña flor, dijo una frase muy hermosa que dice así, un alma encendida por el Espíritu no se cansa de obrar. Un alma encendida por el Espíritu no se cansa de obrar. Entonces vemos una frase muy hermosa de otra santa católica. Y finalmente, una santa bien considerada como doctora de la Iglesia, ¿sí? Llamada Santa Catalina de Siena. Ella dice esta frase, si eres lo que debes ser, prenderás fuego al mundo entero. ¡Eso, qué fuerte! ¡Qué linda frase! O sea que dice ella que esa relación entre el Pentecostés, como expliqué anteriormente, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos cómo ese cumplimiento se lleva en cada una de las personas que ha sido bautizada, si recibió el Espíritu Santo, recibió los dones del Espíritu Santo, y es el momento de la confirmación, que somos testigos de Jesucristo en ese momento. Somos testigos vivos en esta iglesia de Jesucristo. Entonces, es normal que de la confirmación empiecen a brotar en nosotros esos dones del Espíritu Santo con sus frutos y carismas, que lo dice el Catecismo Católico 798, 799, 800 y 801. 798, 799, 800 y 801, por favor, como ustedes lo puedan leer a su tiempo. Ahora, en la primera iglesia cristiana, para ellos era importante celebrar el Pentecostés, por supuesto, una fiesta judía, pero que vemos cómo Dios la fue llevando a un Pentecostés donde ahora ya no estaban ellos sujetos a las tablas de la ley, sino que ahora el Espíritu los guiaba y que por supuesto se daban cuenta que, como dijo Jesucristo, amar a Dios, 3 primeros mandamientos, y del 4 al 10, amar al prójimo. Entonces, pero hubo un papa. O sea, este papa que promulga una encíclica llamada Divinus Illud Munus, que se llama en su versión encíclica apostólica de la presencia y virtud del Espíritu Santo, ¿cuándo? El 9 de mayo de 1897. Entonces, el Espíritu lo ilumina a este papa, ¿sí? A decir algo que ya la Iglesia Católica ya enseñaba desde la primera comunidad cristiana. O sea, una continuación. Y en el numeral 13 dice el Papa León XIII, dice lo siguiente. Numeral 13 dice, recuerden pues los predicadores y párrocos que les pertenece enseñar con diligencia, activamente, frecuentemente y claramente al pueblo la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. Entonces, el Papa León XIII exhorta al magisterio de la Iglesia, a párrocos, obispos, predicadores católicos, que es importante que se enseñe la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. Una vez más, lo que nació en Pentecostés, que sea una continuación hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. Y dice el Papa León XIII, dice así, cuiden recordar y explicar claramente los muchos y grandes beneficios que del divino dador, el Espíritu Santo, nos vienen constantemente. O sea, que es una iglesia que vive constantemente en el Espíritu Santo. Es una manifestación constante en cada persona que ha sido confirmada, ¿sí? O sea, por eso que se tiene que estudiar la doctrina católica del Espíritu Santo. Dice, de forma que sobre cosas tan altas, o sea, cosas de allá de arriba, cosas del cielo, que es muy abstracto para nosotros, dice el Papa León XIII, desaparezca el error y la ignorancia, impropios de los hijos de la luz. Cuanto más clara y plenamente se conoce el bien, más intensamente se le quiere y se le ama. Entonces, él fue el que promovió la novena al Espíritu Santo y un canto muy hermoso llamado Ven Espíritu Creatore, ¿sí? Que ustedes lo pueden buscar en internet, Ven Espíritu Creatore. Y fue él que en el siglo XX, él consagró el siglo XX, el siglo al Espíritu Santo.
Qué bello esto, ¿ah? O sea, fue el Papa León XIII que el siglo XX fue el siglo al Espíritu Santo. Lo que la Iglesia Católica Cristiana ya promovía en su primera, cuando salen ellos reciben el Pentecostés allá en el cenáculo, y que ellos siempre han enseñado, la doctrina siempre ha sido constante. El Papa León XIII dice, esto ha sido nuestra doctrina y que continúe. Y para terminar, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta para la vigilia de Pentecostés? Darnos cuenta que el Espíritu Santo no es una paloma. No, en el Catecismo Católico nos va a mostrar que hay mucho simbolismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede lo ponen como forma de paloma, ¿sí? Es un simbolismo, no es el Espíritu Santo, lo representan así. También, ¿qué cosa es? Es el huésped del alma, ¿ves? Que muere en nosotros, el huésped del alma. Le llaman la mano de Dios, imagínense. La mano de Dios que escribe en nuestros corazones. Nos dice el Catecismo Católico bien claro que también representa el Espíritu de Dios. Imagínense lo que nos da el Catecismo Católico. Entonces, es importante saber que el Espíritu Santo es una persona divina, ¿sí? Y es el amor entre el Padre y el Hijo. Y cuando Él llega, aquí está la clave, cuando Él llega, todo cambia. Y todo cambia para bien. El miedo se convierte en valentía. El miedo se convierte en valentía. La sequedad en fuego. Y finalmente, la tibieza en pasión misionera. Salimos con fuerza a predicar en donde quiera que te encuentres, en tu vocación, como que en la profesión que tú estés, ¿sí? Cualquiera que sea tu profesión, vives plenamente tu fe católica a través de esa gracia derramada en ti, a través de los sacramentos y la manifestación de los dones y carismas del Espíritu Santo que está en el Catecismo Católico numeral 2003. Así que los puedes buscar, Catecismo Católico numeral 2003. Entonces, en este momento yo te invito a que hagas conmigo esta pequeña oración y repitas conmigo: Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ven esta noche sobre nosotros como el primer Pentecostés. Ven con fuego, con viento, con poder. Aviva nuestros corazones, despierta nuestros carismas, sana nuestras almas, que podamos salir de este lugar como los apóstoles, encendidos, convencidos y enviados. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Amén. Desde aquí se despide hermano César. Dios me lo bendiga y que tenga una hermosa vigilia de Pentecostés pronto durante el mes de junio. Y que el día siguiente, la fiesta de Pentecostés, recibas aquello que tú estás pidiendo. Pero no te olvides hacer la novena al Espíritu Santo 9 días antes de la fiesta de Pentecostés. Dios me lo bendiga y que pasen todos muy buenas noches. Bendiciones. Hasta luego.